las auténticas turbulencias que han tenido que sufrir en la etapa, sobre todo al principio del confinamiento, cuando todo el mundo teníamos ese pánico, ¿no?, y esa crisis de la incertidumbre de lo que nos teníamos por delante y que realmente tuvieron. Yo recuerdo que hablaba con Francisco 2 o 3 semanas antes del confinamiento y ya me contaba que sus compañeros en Italia estaban teniendo muchos problemas de abastecimiento y bueno, tampoco le di mayor importancia, ¿no? Decía, mira, que aprovisionaros de papel, que hay en Italia están con rotura de stock. Y bueno, y luego pues mira lo que llegó aquí. Luego, después de Francisco, vamos a conectar, que nos lo he dicho al principio también, como estamos retransmitiendo en streaming, nos lo podemos permitir, nos va a hablar desde Barcelona Jordi Aicart, que es el director de logística y de supply chain de Nestlé, que también nos tiene que contar pues incidencias importantes que tuvieron a lo largo de estos meses, ¿no? Francisco, cuando quieras, tienes la ponencia. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a ESIC y al CEL la invitación y la celebración de estas jornadas, así como a Heraldo y Ibercaja por el apoyo que han dado para la celebración de las mismas. En segundo lugar, quiero dejar claro que, como ha comentado Ángel al principio, lo que vengo a contar no es ni un modelo ni un caso de éxito. Simplemente voy a tratar de trasladar las experiencias que tuvimos que vivir, cómo capeamos el fenómeno del boom de la demanda de papel higiénico y las medidas que llegamos a tomar, algunas acertadas, algunas erróneas, para terminar con unas conclusiones de cómo resultó al final todo el ejercicio, ¿no? En primer lugar, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es un poco la sensación o la situación a la que nos enfrentábamos, ¿no?, previos a la demanda, ¿no? Hay mucha gente que me ha preguntado por qué motivo ocurrió esto. Pues siento decepcionar a la gente que crea que tengo la respuesta o la verdad absoluta sobre el tema, porque no es así. Más adelante daremos unas pinceladas y unas posibles causas de por qué ocurrió este fenómeno. Inicialmente me gustaría presentaros primero un poco lo que es la empresa, el grupo en el que trabajamos, que es Industria Cartari Tronchetti. Traducido al castellano sería Industria Papelera Tronchetti. Es un grupo italiano, donde tenemos la central en Toscana, que después de acometer su proyecto nacional con el establecimiento de 5 factorías, decidió dar el salto europeo y empezó a abrir plantas en lo que es unos puntos relativamente estratégicos de Europa para poder dar cobertura y poder dar servicio al mayor número posible de población demográfica y de territorio geográfico. Abrimos una planta en Polonia, abrimos una planta en España, que se ubicó en el Burgo de Ebro, en Zaragoza, y abrimos luego una planta en Francia. Posteriormente a eso, se ha abierto una oficina comercial en Alemania, en Düsseldorf, y ahora hay un proyecto que está abierto, aunque se ve afectado de una forma bastante importante, tanto por el Brexit como por todo el tema de la pandemia del coronavirus, que es la apertura de una planta en el Reino Unido. A nosotros, el hecho de tener una organización europea, siendo una empresa familiar, ¿vale? Es decir, las empresas que tenemos en Europa no competimos entre nosotras por ser las mejores al estilo de las multinacionales norteamericanas, sino que el espíritu todavía es familiar. Lo que hacemos es establecer una serie de sinergias desde el punto de vista logístico principalmente, ya que entre nosotros tenemos flujos logísticos con circuitos cerrados, porque también hemos seleccionado qué productos hacemos en cada una de las plantas, ¿no? No en todas las plantas fabricamos los mismos productos, sino que hay algunas que están especializadas en determinada maquinaria. Nos permite también tener un abanico muy amplio de todos los proveedores europeos, conseguir los mejores precios, diversificar el riesgo y, independientemente de lo que son todos los procesos logísticos, también tenemos un benchmarking interno en el cual digamos que copiamos las mejores prácticas
de cada una de las empresas a los problemas que van surgiendo, bien sea en el área productivo, organizativo, logístico, etcétera, etcétera. En ICT Ibérica ya nos venimos en clave nacional, se montó en el Burgo de Ebro, aunque la empresa se fundó aquí como ICT Ibérica en el año 1999, fue con una oficina comercial. En el año 2005 se decidió arrancar la planta del Burgo de Ebro, que posteriormente, en el año 2018, se duplicó en cuanto a capacidad productiva y de almacenaje. La situación actual es que tenemos una capacidad productiva de 140.000 toneladas de papel tisú, que es el producto al que nos dedicamos. Tenemos una facturación del último año superior a los 200 millones de euros y una plantilla de 318 personas, y con un volumen gestionado de tráfico superior a los 28.000 camiones, ¿no?, entre aprovisionamientos y expediciones. En nuestras tres líneas de negocio, digamos, es nuestra marca, la marca Foxy, el emblema de la compañía, que se desarrolló en Italia en el año 1980 y que se ha ido implantando en todas las plantas del grupo. Trabajamos un volumen muy importante para la marca de la distribución, lo que nosotros conocemos como marca blanca, y tenemos una línea de business to business, que es venta de bobinas grandes de papel, para empresas que solo tienen la parte de convertidores y no la de fabricación de papel, ¿vale? O incluso competencia nuestra que sí tiene fabricación de papel, pero son deficitarios. Lo que nosotros fabricamos principalmente son los productos que conocéis, es el papel higiénico, el papel de cocina, las servilletas, los pañuelos y los faciales, que en este caso, en el caso de los faciales, los importamos de la planta de Polonia, como os he dicho antes, porque es la planta más eficiente en su producción y en la especialización. Y el ámbito de distribución en el que nos movemos, porque como no sé si os podéis imaginar, pero si no os lo cuento yo, de un potencial de 24 toneladas que lleva un tráiler de carga, cuando sale cargado de nuestras instalaciones al 110% de su capacidad, el peso oscila entre las 6 toneladas y las 7 toneladas, ¿no? Es decir, desplazar camiones llenos de celulosa a más de 400-500 kilómetros, bueno, pues no es lo más conveniente, pero como trabajamos con grupos nacionales e internacionales de distribución, nos vemos obligados a ello, ¿no? Entonces, nuestro ámbito de distribución es la península ibérica, el centro y el sur de Francia, puntualmente, aunque en el futuro preveo que irá cada vez a más, el Reino Unido, y residualmente, bueno, pues algunos países del Magreb. La estructura logística que tenemos dentro de ICT Ibérica es una logística integrada, es completa. Nosotros nos abastecemos de la materia prima nuestra, que es la celulosa. Viene por barco, por tren y por transporte terrestre, evidentemente. La traemos de Escandinavia, de Centroamérica, Canadá y local. Tenemos 4 áreas dentro del departamento de logística, que es la compra. El departamento de compra se encarga de todos los aprovisionamientos, bien sea de servicios generales, bien sea de materias primas. El departamento de planificación de la producción para los dos procesos, la fabricación de papel y el converting, que es el que hace el producto final. Luego tenemos el departamento de almacenaje, ¿no?, donde tenemos 4 almacenes diferentes. Y, por último, el área de tráfico, que engloba tanto la distribución nacional e internacional como los aprovisionamientos. Esta diapositiva me gusta ponerla siempre porque refleja el cambio que ha dado la logística en los últimos años, ¿vale? Yo siempre he oído, hasta hace bien poco, que en las empresas de producción y de distribución el valor añadido lo ponía la producción y las ventas, ¿no? Y yo siempre he querido recalcar esta diapositiva porque realmente hoy en día, luego creo que Ángel nos va a hablar un poco de la transversalidad, el valor añadido de la logística es que en una empresa como la nuestra es la columna vertebral, ¿vale? Veis que está interconectada con prácticamente todos los actores posibles que hay dentro de la fábrica. Por otro lado, al trío de premisas que se exigía y que ya es impepinable, como era el precio, calidad y servicio, pues como estamos viendo, ya cada vez el cliente exige incorporar la innovación y, sobre todo, y más importante, la sostenibilidad. Hasta aquí ha llegado la presentación de la empresa, de la logística, y ahora llega el COVID. Y seguro que muchos de vosotros empezasteis a recibir pues, cosas de este estilo,
que imagino que si vosotros recibisteis, no os podéis imaginar las que recibí yo, ¿no? Es una nota simpática que refleja pues, la tragedia que hubo en aquellas primeras semanas y que puso de manifiesto pues, lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo del tisú, ¿no? Concretamente del papel higiénico. La pregunta que me hace todo el mundo, ¿por qué? ¿Vale? ¿Por qué ocurrió esto? Digamos que el 90% estaría relacionado con aspectos psicosociales. Es decir, ¿qué nos ocurre con el papel higiénico? Bueno, pues se trata de un bien que está considerado de primera necesidad, es un bien esencial. Ya en ningún hogar se contempla que no exista papel higiénico. Es un bien que es voluminoso, llena la cesta o el carro de la compra, lo llena de una forma inmediata. Es no perecedero, no tiene fecha de caducidad. No es un bien que es económico dentro de lo que es la cesta de la compra. Es un bien que desde el punto de vista del volumen, cuando está el lineal lleno de papel higiénico, da sensación de abundancia, pero en el momento que está vacío, como veis en la imagen de abajo, parece, como vivimos en aquella época, economía de guerra, ¿no? Que sálvese quien pueda, me llevo el último paquete. Por último, el efecto llamada de los consumidores se trasladó también a los medios y pues, durante un tiempo veíamos que las imágenes con las que abrían los telediarios, después del bloque sanitario, evidentemente, era el reflejo de los lineales de papel higiénico desabastecidos, ¿no? Otro de los efectos que provocó es que el papel higiénico se repone muy fácil, pero al mismo ritmo que se repone, se vacía, ¿vale? Y yo viví casos en primera persona donde, sobre todo las primeras semanas, los reponedores salían con el palé del almacén y el palé llegaba vacío lineal. La gente se tiraba a coger, no sabía ni lo que valía, ni qué clase de papel era, pero se tiraba al palet, ¿no? Con la frustración del reponedor que no conseguía llegar nunca al lineal para poder llenarlo, ¿no? En muchos casos no es que no hubiera papel en la tienda, había papel en el almacén, ¿vale? No eran capaces. Alguna cadena vio un poco cuál era la perspectiva y decidió cerrar media hora por la mañana y media hora por la tarde para reponer no solo el papel higiénico, evidentemente, sino todo aquello que se iba desabasteciendo, ¿no? Y tratar de evitar ese caos, ¿no? Por último, la tendencia fue internacional. Como decía Ángel, nosotros en nuestra central ya nos estaban diciendo no damos abasto, o sea, un día antes, comprar mascarillas, comprar gel. Nuestros compañeros la última semana de febrero estaban trabajando ya en casa. Y cuando aquí todavía estábamos pensando, los que somos de Zaragoza, en el fin de semana de 5 Marzada, pues ahí era todo tristeza, todo videoconferencias, ese tipo de cosas, ¿no? No es algo que fuera exclusivo de España, es algo que se repitió, evidentemente, a nivel internacional. ¿Cómo nos afectó a nosotros directamente? Bueno, lo primero de todo fue el incremento de la demanda, ¿vale? El incremento de la demanda se disparó por encima de un 50%, de una forma que no era ni de lejos predecible, ¿no? Y menos vinculada a un efecto sanitario. Tuvimos una concentración muy fuerte de pedidos. En 5 semanas duplicamos la media de pedidos que cargábamos directamente y la gente del Departamento de Tráfico era la primera que se frotaba los ojos de cómo es posible que estemos cargando 110 camiones de papel tisú que salen por la puerta todos los días, ¿no? Y por contra veíamos las imágenes en la televisión de los lineales completamente vacíos, ¿no? Algo no funcionaba bien, ¿no? Simplemente por poner una comparativa, ¿no? El incremento de ventas de marzo del año pasado respecto a marzo de este año pasado fue de más de un 70%, ¿no? Entonces, bueno, es algo que ni teníamos previsto ni era predecible. Fuera de la fábrica, lo que pasó es que hubo una desincronización de la demanda, ¿vale? Por un efecto pánico. El responsable de tienda no entendía que los lineales estuvieran vacíos, con lo cual cuando pedía a su almacén regulador pedía un 20 o un 30% más, el almacén regulador en cascada al comprador y el comprador en cascada
al fabricante, ¿no? Con lo cual, muchas veces, la demanda real que nos llegaba a nosotros estaba ahí hinchada en tres o cuatro fases. El pánico en el mercado lo podemos vivir de diferentes formas, pero yo podría contar muchas anécdotas, ¿no? Pero por hacer referencia a una en concreto, un grupo de distribución importante, nacional, que tiene 6-7 plataformas de distribución en toda España, me pidió los stocks. Estamos hablando de la semana después del inicio del estado de alarma. Me pidió los stocks. Entonces dije, bueno, estos son los stocks. Había 52 trailers de papel tisú de toda su referencia. Y me pidió que se los enviara en menos de 48 horas a la plataforma de Madrid. ¿Vale? Yo pensaba, ¿cómo va a distribuir el resto de 6 plataformas? Andalucía, Levante, Cataluña. No tenemos capacidad para generar otros 50 trailers de su referencia. Es decir, nosotros tenemos muchos clientes, no podemos focalizarnos en uno solo. Lo primero que pensé es que iban a cerrar la Comunidad de Madrid. O sea, cuando recibes ese tipo de inputs, es que algo raro pasa. Ningún comprador en su cabal es capaz de decir, no, dejo desabastecido 5 de mis 6 plataformas y me concentro en la de Madrid, ¿no? Se fueron recapacitando, tuvimos que cancelar camiones ya cargados, nos devolvieron, porque bueno, el proceso de pánico no solo estaba en las tiendas, sino en toda la cadena de suministro, ¿no? Por último aparecieron Clientes Express de, oye, ¿nos podríais suministrar las referencias que nos compramos, pero nos gustaría introducirlas ahora? Nos llamaban de Francia, podéis vender todo el producto Foxy que queráis en el mercado francés, os lo va a comprar todo el mundo. Incluso cadenas de distribución nacionales de mucho peso, que no trabajamos con ellas, llamaron a la puerta en aquellos días, ¿no? Fue un poco también ver cómo estaba el panorama del mercado. Por último, los flujos de transporte. Los flujos de transporte, bueno, nosotros tenemos el transporte dimensionado para nuestra logística, nuestros destinos y nuestros volúmenes. Imaginaros lo que es pasar de cargar 60 trailers a tener que cargar 110. No la semana que viene, no mañana, como dice José Mota, no. Hoy, lo quiero para hoy, ¿no? Entonces, la gestión del tráfico fue algo también que estresó toda la cadena de suministro. No solo era el stock, sino también poder dar el servicio como nos estaban pidiendo los clientes. Afortunadamente, el flujo nacional de transporte se mantuvo, ¿no? En países como Italia, ellos lo sufrieron porque hubo una caída muy fuerte. El internacional más o menos se balanceó teniendo en cuenta pues, los cuellos de botella que hubo al principio por las restricciones aduaneras, etcétera, etcétera, pero digamos que nosotros conseguimos solventar la papeleta muy dignamente. También es cierto que durante las 2 semanas de cierre de empresas no esenciales nos encontrábamos con que nosotros teníamos mucha carga, pero los transportistas que nosotros cargábamos, cuando llegaban a los destinos, las empresas donde tenían el retorno estaban cerradas. Se perdieron un montón de retornos, muchos retornos. Eso fue un cuello de botella durante las 2 semanas de cierre de empresas no esenciales. ¿Cómo acometimos internamente la situación? Lo primero, comité de crisis, ¿no? Intentamos ir por delante todo lo que podíamos. Comité de crisis, decidimos separar el comité COVID del comité operativo. El comité COVID lo formamos el comité de dirección, apoyado por Calidad, el Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Prevención, ¿no? Y se encargó de la gestión de los equipos, de los recursos humanos, de todo lo que era la campaña de información y desinformación, es decir, tuvimos que crear el grupo de WhatsApp de todos los trabajadores porque los decretos ley salían a las 11 de la noche, cambiaban al día siguiente, llamadas de todos los trabajadores, puedo ir a trabajar con mi novia en el coche, que vivimos juntos, si no, todo ese tipo lo gestionaba el comité COVID, así como las medidas de prevención, que instalamos cámaras termográficas, desinfecciones habituales por la planta, cierre de vestuarios y una persona del departamento de compras dedicada en exclusiva para los EPIs, ¿no? Que en aquellos momentos escaseaban o los precios eran desorbitados, pues estilo mascarillas, hidrogel, etcétera, etcétera. Nos centramos ya en lo que fue el comité operativo, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que no podíamos trabajar como trabajábamos hasta ahora, la situación nos desbordaba en todos los aspectos, a nivel de roturas de stock, a nivel de servicio, a nivel de llamadas, a nivel de gestión de pedidos. Entonces, formamos un comité donde estaba incluido toda la parte de administración comercial, ventas y marketing, lo que es la logística y producción. Y empezamos a analizar la situación, a tomar una serie de medidas desde el punto de vista de lo que era
analizar la venta de los clientes, es decir, yo no le puedo dar un 30 o un 40% más de mi capacidad a un solo cliente, porque voy a dejar desabastecido a los demás. Hicimos un split, lo que le correspondía a cada uno en condiciones normales, eso es lo que decidimos incrementar hablándolo con ellos. Tú tienes un 30% y te voy a incrementar lo que decidamos para todos, ¿no? Se gestionó de esa forma. Tuvimos que, evidentemente, poner las alarmas y las alertas sobre la compra de materias primas, porque tuvimos que incrementar la producción, se incrementaron las jornadas, definimos qué proveedores eran esenciales para incrementar nuestros stocks e incluso compartir en forma de colaboración con ellos un stock de seguridad más elevado, y llegamos a flexibilizar la producción como no se ha flexibilizado nunca, ¿no? A nivel de cambios, a nivel de referencias, algo que, digamos, buscando protocolos de planificación de la producción no era lo habitual. El plan de acción que decidimos acometer, la primera prioridad es la seguridad. Seguridad e información de la gente, ¿no? Ahora la situación no está bien, pero todo el mundo está acostumbrado ya a convivir con el COVID. Os puedo asegurar que las 3 primeras semanas la gente tenía miedo de venir al trabajo, tenía miedo de contagiarse, tenía miedo de llevar a su casa el virus, y nos encargamos de proporcionar EPIs tanto a trabajadores como a los familiares de los trabajadores, y de igual forma establecer las medidas y los protocolos, carteles de información, reuniones con mandos intermedios para evitar cualquier tipo de contagio y poder aislarnos en lo importante que era el servicio a nuestros clientes y la producción, ¿no? Analizamos cuáles eran los puntos críticos, ¿vale? Es decir, si cae este equipo, pasa algo. Si cae la mitad de este equipo, pasa algo. Y encontramos varios puntos críticos donde veíamos que se podía parar la fábrica, ¿vale? Las bobinas, por ejemplo, que están en el centro de todo el proceso, las manejan equipos de carretilleros que manejan carretillas de 8 toneladas. No es fácil encontrar una persona de la noche a la mañana para que te sustituya a esa persona. Y eso colapsaría la fábrica, porque saca la producción y alimenta el siguiente proceso, ¿no? Entonces, hicimos un análisis también de la gente de staff, que era importante, dividimos los equipos ya que en aquella fase. En marzo mandamos teletrabajar equipos para tener siempre una parte operativa. Separamos la gente que era polivalente para trabajar en diferentes máquinas, para poder cubrir contagios, y incrementamos la plantilla, ¿vale? Reforzamos la plantilla, que hoy en día todavía mantenemos esos refuerzos, con idea de ir cubriendo los posibles contagios o bajas. Al final nos dimos cuenta de que poder dar el 100% de nivel de servicio con el 100% de nuestras referencias era algo inviable. Tuvimos que tomar una serie de decisiones y algunas fueron bastante drásticas. Redujimos el portfolio de productos al 50%. ¿Vale? La gente, cuando solo quería papel higiénico, ya no le daba igual si era perfumado, si era con tintas, el tamaño que tenía. Entonces decidimos, de común acuerdo, evidentemente, porque esta es una decisión un poco drástica, de común acuerdo con cada uno de nuestros clientes, reducir el portfolio para poder suministrarle el máximo posible de el 50% de las referencias. Potenciamos los productos en display. Los productos en display son aquellos donde el palet lo puedes dejar directamente, se suele utilizar en promoción, lo puedes dejar directamente en el lineal y el consumidor coge directamente el producto. No es necesario la función que os decía antes del reponedor en el lineal. Se queda el palet y es lo que llamamos pronta venta o display. Y dentro de esa reducción del 50% acotamos a formatos pequeños o medianos, de tal forma que el acto de compra pudiera multiplicarse cuanto más mejor que un paquete de 36, que se lo lleva una persona y ya deja un hueco en el lineal, bueno, paquetes de 12, paquete de 6, paquete de 18. ¿no? Hicimos un análisis de las materias primas para ver cuáles eran las críticas. Evidentemente la celulosa es nuestra materia prima número 1, pero luego hay cosas que en el día a día de la materia prima no caes que es una materia prima, y es el palet, por ejemplo, el abastecimiento del palet. Nosotros sin el palet no podemos sacar al mercado ni la producción, ¿vale? Y siempre estaba la espada de Damocles de se cierra parte del tráfico, el proveedor queda contagiado y le cierran la fábrica, con lo cual teníamos el frente por delante y por detrás, tanto con los clientes como con los proveedores. Tenemos buena colaboración con la mayoría de ellos, nos consideramos partners
y eso nos permitió también incrementar los stocks y priorizarles las referencias. Incremento de la capacidad productiva. Era algo que al principio no sabíamos muy bien cómo encajarlo, pero hubo una colaboración por parte de los trabajadores excepcional. Es decir, la gente que tenía vacaciones por su interés, pero también mirando por el interés de la empresa, decidió cancelar las vacaciones y venir a trabajar. Prefiero estar trabajando, apoyando a la empresa, que estar de vacaciones en mi casa confinado las 24 horas del día, ¿no? Con lo cual, turnos que no teníamos previstos trabajar durante el mes de marzo y abril los pudimos trabajar porque hubo gente que canceló sus vacaciones y vino a trabajar. La reducción de los formatos nos permitió incrementar la eficiencia hasta un 3,5% sobre lo que era la media habitual de producción, porque menos cambios, las máquinas funcionan a más velocidad y evidentemente hay menos tiempos muertos y menos merma. La capacidad productiva se incrementó también porque, de común acuerdo con el comité de empresa y los trabajadores, comenzamos a trabajar los sábados, a 3 turnos, como si fuera un día más de la semana. Canales fluidos de información, fundamental. Nos dimos cuenta desde el primer momento que la desinformación era un ruido que no hacía más que poner palos en la rueda de la gestión diaria. Acometimos un interlocutor por cada cliente y un interlocutor interno para facilitar toda la transmisión de información y solventar los problemas. La información se les pasaba a diario y hicimos algo similar con los proveedores, ¿vale?, para marcar nuestras prioridades en cuanto a las entregas. El acceso a stocks y gestión de entregas, otra decisión difícil de tomar, ¿vale? La gente, el cliente en general o los compradores están acostumbrados, sobre todo en los grandes grupos, a trabajar con ERPs que les dan el sistema de aprovisionamiento en función de varias variables. Pero ningún ERP fue capaz de predecir esto. Nadie era capaz de predecir esto. Con lo cual, la función del ERP se cayó de golpe. La gente empezó a pedir como locos, sin conocimiento, sin saber lo que todavía estaba en tránsito, referencias que habíamos bloqueado, de tal forma que decidimos coger el timón, es un poco una frase interna, para ser nosotros los que diariamente le pasábamos a cada cliente el stock que disponía. Y, a continuación, evidentemente, íbamos entrando en rótulos de stock, el plan de producción actualizado día a día de cuándo iban a tener disponible esa mercancía. Eso nos permitió, primero, planificar la producción, aunque a muy corto tiempo, de la forma más eficiente y poder satisfacer la demanda del cliente. Nos permitió también optimizar el transporte. Por último, mantuvimos la fidelidad a los clientes, es decir, a pesar de todas las zanahorias que nos ponían delante, todas las oportunidades, decidimos que nuestro camino era dar servicio a los clientes actuales y más adelante ya veríamos, incluso en algunos de ellos, que eran de la marca blanca de la distribución, les estuvimos apoyando en referencias que no nos compraban con la marca Foxy. A continuación, la desescalada. La desescalada es algo que, igual que el arranque, era impredecible, pasaba una semana, pasaba otra semana y decíamos, ya no se puede vender más papel higiénico. Esto tiene que tener un final. La semana que viene, la semana siguiente, seguíamos así. Os digo que fue un proceso que duró entre 5 y 6 semanas. Pero cuando acabó bruscamente. Nos empezamos a encontrar rechazos, cancelaciones de pedidos, llegadas a almacenes saturados, esperas de 24 horas, de 48 horas. Eso tuvo un impacto, evidentemente, en la cadena de suministro, aguas arriba. Es decir, gente que había dimensionado el transporte para el volumen que estaban manejando, llamando, oye, no hay más camiones, oye, no hay más pedidos. Lo mismo con los proveedores, oye, tengo un pedido que te entra en producción la semana que viene, páralo de momento, ¿no? Pero no sabíamos si era un frenazo brusco, si era un bache. Tuvo unas consecuencias que realmente nos impactaron a nivel de saturación. Una vez que vimos ese frenazo, lo primero que quisimos hacer era reactivar las referencias a los clientes que se las habíamos descontinuado para poder ampliar su surtido y seguir dando servicio a la gente de la forma más normal posible, como había sido previamente a la pandemia. Cambio de protagonista. En toda esta vorágine del papel higiénico se nos pasó por alto que había otro protagonista, que fue el papel de cocina. Por eso ponía lo de Masterchef. Durante el confinamiento, en cada casa, en cada hogar, hubo un Masterchef particular.
Aparecieron gourmets, especialistas en postres, tartas, y todo eso conllevó que la demanda de papel de cocina pues estuviera también a un nivel que, como podéis ver, bastante por encima de lo que nosotros preveíamos. Con lo cual, el frenazo en papel higiénico lo compensamos con el mantenimiento de la demanda en el papel de cocina, y gracias a los equipos polivalentes que comentaba antes pudimos desviar la producción en ese sentido. Conclusiones, pues negativas y positivas, ¿no? Pues negativas, el final incierto de la demanda, como la frase lo dice, es incierto y provoca un estrés en todas las áreas, en la cadena de suministro, en el cliente y en el proveedor, ¿no? Es algo que no teníamos herramientas como para poder definir y predecir en qué momento se iba a dar, y eso que intentábamos planificar a corto, ¿no? A corto, muy corto, es una semana o incluso menos. Exceso de stock de producto terminado y materias primas. Cuando hablaba José de las hectáreas de almacenaje regulador en el aeropuerto de Teruel, yo pensaba, en aquel momento me hubieran venido bien unas cuantas hectáreas para hacer frente a todo el sobrestock que tuvimos que asumir de una forma brusca, ¿no? Lo mismo que nos pasó a nosotros les pasó a los clientes, ¿vale? Sus almacenes quedaron saturados, y es el motivo por el cual las ventas de papel higiénico a continuación, los meses siguientes, fueron bastante en picado. Por mucho esfuerzo, por mucho que todo el mundo arrimara el hombro, como decía Jesús antes, la gente en estas situaciones se creció, asumió sus responsabilidades y tomó decisiones, pero no pudimos evitar un impacto muy negativo en lo que es el nivel de servicio a nuestros clientes. Nos dimos cuenta que el haber bloqueado tantas referencias, a pesar de haber sido un paño de agua caliente en lo que era el servicio en esas semanas críticas, perjudicó notablemente a las referencias que habíamos desbloqueado, ya que costó mucho volverlas a activar. Como aspectos positivos, pues en principio establecer una confianza en el cliente y en el proveedor a base de ser totalmente transparentes en la gestión de la información y ser serios, ¿no? No poner excusas, no decir cosas que no se van a cumplir, porque pierdes la credibilidad, ¿no? Eso nos aportó mucha confianza con nuestros clientes. El incremento de las eficiencias productivas, evidentemente, debido a limitar el número de formatos y de referencias a fabricar, la optimización del transporte y de procesos productivos. Durante 2 meses se acabó el picking, se acabó el grupaje y se acabaron los medios camiones. Toda la mercancía que salía de la fábrica eran trailers completos, 100%, con 33 bases de madera. Nos permitió introducir la marca, es decir, gente que no compraba nuestra marca, ahora iba a Lineal y se la llevaba a casa, con lo cual es un panel test, por decirlo así, gratuito, que nos permitió que mucha gente conociera nuestra marca sin haberla probado nunca, ¿no? Fue una oportunidad. Nos ha permitido establecer un clima productivo y laboral muy seguro, que mantenemos hoy en día. Hemos ido actualizando protocolos, pero al final, como vemos todos los días, la situación es la que es y no tiene pinta de mejorar, con lo cual nosotros seguimos manteniendo la alerta dentro de las instalaciones. Hay que quitarse el sombrero por nuestra plantilla. Evidentemente, la colaboración durante todos esos meses fue extraordinaria, contando siempre con el apoyo del comité de empresa y manteniéndolos informados puntualmente. Y, por último, pues bueno, hacer un pequeño homenaje, una mención a la profesionalidad del sector de transporte, que durante meses no tenían un baño donde parar, una gasolinera donde poder tomarse un café, y realmente estuvieron al pie del cañón 24 horas en contacto directo con muchos posibles contagios de empresas de cargadores. Al final, creo que es justo reconocerles la labor, ¿no? Y ahora viene la otra pregunta que me hace mucha gente. ¿Qué pasa con la segunda oleada? ¿Vamos a volver otra vez a las imágenes que hemos visto, o cuál va a ser los pasos que nos vamos a encontrar, ¿no? Nosotros hemos dado pasos internamente para intentar afrontar una segunda oleada. Mi opinión es que los consumidores, nosotros, ya no va a caer en ese efecto, ¿no? de necesito el papel higiénico para aplacar un poco mi sensación de seguridad, ¿no? Es mi opinión, puedo estar equivocado al 100%. Veo más probable que la presión de los compradores de los canales de gran distribución
estén sometidos a la presión de arriba de que no nos pase lo mismo que pasó en marzo, que sea el consumidor el que arrample con los carros llenos de producto, ¿no? Podría pasar, ¿no? Y bueno, es simplemente contaros un poco cómo hemos afrontado la situación y cuál fue la vivencia. Muchas gracias.